Hablar de la depresión, ese cambio tan drástico en la vida, para este medio como quien dice, internamente se arma. Bien, hoy estamos en la Fundación, hoy es martes 13 de octubre y vamos a tener una pequeña charla que estaba titulada en la Fundación como Respiraciones y sus usos terapéuticos, pero yo la amplío un poquitito para mi gente como Neurociencia y Espiritualidad, en donde vamos a hablar además de respiraciones y sus usos terapéuticos. Voy a hablarles un poquitito de qué pasó con la espiritualidad y la neurociencia. Hace varios años atrás, varios me refiero a muchos, más de 60, 70 años, se comenzó a investigar el mundo de la espiritualidad desde la ciencia, porque la ciencia se encontró con sorpresas a la hora de investigar, a la hora de encontrar quiénes somos, cómo somos, por qué nos enfermamos, por qué nos pasa lo que pasa, que desvió muchísimo este determinismo que antes tenía la enfermedad, o la visión sobre la enfermedad, o la visión sobre quiénes somos, o la visión de cómo abordar la salud humana. Y entonces comenzó a tratar de entender por qué algunas cosas funcionaban, por qué la meditación funcionaba, por qué había maestros de respiraciones que podían tener a veces mucho más éxito que un médico con una medicación, cómo era que las personas con ciertos alimentos o con ciertas prácticas de respiración lograban estar mucho más sanas que otras, y de esta manera se hicieron descubrimientos increíbles. Uno de los temas más investigados en general fue la meditación, pero eso no fue lo que más investigación tuvo, sino lo que más prensa tuvo. Realmente lo que más se investigó a todo nivel fue comprender por qué los maestros tenían éxito a la hora de trabajar en los humanos. ¿Por qué pasaba que a veces por la sola presencia de un maestro, por la sola acción de un chamán, una persona podía curarse? Lo que se descubrió, por supuesto, es que la presencia y la acción ejerciendo somos algo llamado efecto placebo. El efecto placebo no significa efecto mentira, sino que nosotros tenemos necesidades que son básicas, necesidades que son de vida o muerte, y una de ellas es la pertenencia, es sentirnos cuidados, es sentir que somos parte de una comunidad o de un grupo, y los maestros tienen esa virtud. Tienen la virtud de hacernos sentir que somos parte, que estamos conectados, que alguien nos protege, que alguien nos cuida. Lo que eso produce en los seres humanos es que el estrés se normalice. Entonces, una de las primeras cosas que se encontró fue la importancia de tener a alguien que ejerza el trabajo terapéutico sobre nosotros, o que nos ayude o que nos enseñe. Otra cosa importante que se descubrió a la hora de analizar las medicinas ancestrales era la importancia que tenía la certeza. Esto de entender, de saber cuán importante es para nosotros comprender lo que nos pasa y entender los mecanismos, tener una explicación. Porque resulta que estos mecanismos que nosotros necesitamos tener como resueltos dentro de nosotros, hace que toda una parte de nuestro sistema que funciona a través de la serotonina entienda de qué se trata el territorio. Para nosotros, entender el territorio, entender quiénes somos, entender cómo funcionamos, es como caminar a la luz del día. Cuando no comprendemos y estamos en la oscuridad, caminamos como si fuera de noche en el bosque y sin linterna. Y esto enciende en nosotros un montón de sistemas defensivos, de sistemas de alertas que funcionan de una manera muy simple. Si ustedes están asustados, el sistema inmunológico, el sistema de reparación, el sistema cognitivo deja de funcionar para quedar solamente todo el cuerpo y toda la mente al servicio de defenderse. Entonces ahí fue donde se comprendió también la importancia de una práctica espiritual y de conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, lo más importante que se encontró fue qué había dentro de un maestro, qué pasaba dentro de alguien que practicaba meditación, qué pasaba dentro de alguien que era capaz de ejercer la compasión, el amor absoluto, alguien capaz de ayudar a otros. El primer intento, que fue totalmente infructuoso, fue tratar de ver qué hay de especial en el cerebro de alguien que puede meditar, o de alguien que ejerce la compasión, o alguien que tiene la capacidad del amor absoluto. Y lo que se encontró
es nada. Lamentablemente, las personas que ejercen dones especiales no tienen un cerebro muy distinto al nuestro. Lo que ellos tienen es un cerebro que no está traumatizado. Es decir, no es lo que tiene, es lo que no le pasó. Así fue como hubo un grupo de científicos que se instalaron dentro de un templo en el Tíbet para ver cómo se elegían a los niños para ser parte de estos templos. Cuando uno es elegido para ser un monje, para convertirse algún día en un maestro, lo que suele pasar es que los maestros les hacen un examen, una prueba para saber si ustedes están en unidad. Entonces los científicos se preguntaban, ¿qué significa que estamos en unidad? Entonces la prueba que se le hacía a estos niños se basaba en ver si ellos estaban conectados con el mundo y si no tenían estos sistemas defensivos que nos bloquean activados. Y los niños que no tenían estos traumas, que no estaban aislados de la realidad, son los que son elegidos para ser maestros. Son previamente elegidos por su capacidad. Entonces ustedes se preguntarán de qué estoy hablando al decir que no estamos traumatizados. Entonces yo les voy a dar un ejemplo real en el mundo real. Ustedes imagínense que son un niño común y corriente y no les voy a dar una situación totalmente dramática, porque podríamos hablar de violaciones, de ataques, de violencia. Pensemos en una situación común del mundo real. Imagínense que tienen una mamá que agarra cáncer, se enferma, o sea, no hay mala intención desde ningún punto de vista. O sea, es algo que pasa en sus vidas, su mamá se enferma y toda la familia se dedica exclusivamente a tratar de que ella salga de este problema. Tenemos un papá que trabaja 1000 horas para pagar la obra social, que llega tardísimo, muy ocupado y que además después tiene que contenerla a ella. Tenemos a nuestros abuelos ocupados de contener a la familia, tenemos a nuestros hermanos quizás adolescentes ocupados de tratar de evadir el mundo y sobrevivir a lo que está pasando. Entonces lo que nos va a pasar como niño es que nos sentimos rechazados o nos sentimos que no somos parte o podemos sentirnos que nadie está pendiente de nuestras necesidades. Nosotros como niños necesitamos respuestas, necesitamos ser contenidos, necesitamos alguien que nos guíe en los procesos de aprendizaje como niños. Y resulta que en este proceso de aprendizaje descubrimos que no hay nadie ocupándose de nosotros. Una forma de sobrevivir a esto es dejar de sentir la necesidad. Es decir, no necesito más, no necesito que me cuiden, no necesito que nadie me dé nada, no necesito que me protejan. Para que esto pase, ustedes necesitan anular parte de sus emociones. En este caso, la necesidad de ver satisfecha mi necesidad. Cuando yo tengo este evento, o sea, cuando mi cerebro, mi sistema nervioso dice, vamos a dejar de sufrir para poder sobrevivir, ¿sí? Lo que se forma, por ejemplo, es un trauma complejo. Ese es el nombre científico que tiene. En el mundo de la espiritualidad se le llamaba, lo que se cree es una separación. ¿Sí? Y acá se empieza a hablar de una mente separada de la realidad, porque hay una emoción, hay una necesidad que debería expresarse o debería tenerse y queda anulada. La razón por la que pasa esto es porque tenemos que sobrevivir. Si esto en unos meses desaparece y yo vuelvo a conectarme, no va a pasar absolutamente nada. Yo voy a estar conectado con el mundo. Sin embargo, si lo que pasa es que esto queda conectado a largo plazo, nosotros vamos a quedar indefinidamente separados de la realidad. Y acá empieza este concepto que los maestros tibetanos explotaron o hablaron o disertaron muchísimo, que es el hecho de la separación. Hay otras personas que quizás leyeron el curso de milagros, quizás leyeron los libros de Osho, quizás leyeron la medicina japonesa, la medicina chamánica japonesa trabaja muchísimo este concepto de la separación con la madre tierra, de la separación con la realidad. Este concepto de separación lo que hace es que al desconectar nuestra necesidad y desconectarnos del entorno, como efecto secundario, también desconecta una de nuestras habilidades. Por ejemplo, podría ser que el no necesitar haga que yo pierda la capacidad de ver lo que otros necesitan. O el no necesitar me haga muy inmune a las emociones internas. Entonces quizás trabaje, me mueva, haga 10 veces más que otros, pero no me dé cuenta si estoy cansado, si mis músculos no dan más, si mi mente está agotada y un día termino con una fibromialgia o termino con una parálisis de suprarrenales porque
me saturé de acción, pero nunca me di cuenta que esto estaba pasando. Se forma una separación entre lo que a mí me pasa y la realidad interior de lo que me pasa, o entre lo que a mí me pasa y el mundo exterior. Entonces el mundo el mundo científico descubrió que coincidía al 100% con el mundo de la espiritualidad en este concepto de separación, en este concepto de, es verdad que cuando una persona se separa, se fractura, ¿sí? Si estudian chamanismo, podríamos hablar de fracturas del alma. Si estudia el curso Milagros, podríamos hablar de la ilusión de la separación. Si trabajan mucho con medicina hinduista, podríamos hablar de esta separación que construye el ego. Todas esas distintas formas o distintas palabras que expresan lo mismo hablan de este punto. Entonces, el trabajo profundo en donde nos encontramos la ciencia y la espiritualidad fue en este trabajo de volver a unificarnos a nosotros mismos. Lo importante de este trabajo, lo importante de comprender lo que pasa en nosotros es que esta separación no es una idea teórica, no es algo que pasa en un lugar invisible, sino que pasa en el mundo real, ¿sí? Cuando yo anulo una emoción, lo que me pasa es que una parte de un lugar llamado el hipocampo, que es nuestro buscador de Google, se anula. También lo que ocurre es que la amígdala, que es la parte de nosotros que lucha o huye, ¿sí? Se queda sobreactivada, porque como está desconectado de la realidad, no entiende mucho lo que pasa. Nuestro lóbulo parietal, que es la parte del cerebro que está como detrás del flequillo, comienza a no estar activado, porque no puede evaluar el dolor, y esa es su función. Otra de las cosas importantes que pasa es que nuestros lóbulos frontales, que son los que tienen que estar conectados con el mundo real, son los creativos, los que proyectan el mundo, los que van hacia afuera, quedan desconectados porque el cerebro sabe que mientras yo esté en emergencia, no tengo tiempo ni de aprender, ni de amar, ni de enamorarme. Hay otra zona que es increíble en nuestro cerebro que muy poca gente conoce, se llama la vénula y está conectada con la pineal. Muchas escuelas espirituales hablan de conectar la pineal, de activar la pineal, de hacer que la pineal funcione. Por supuesto que la pineal es nuestra glándula maestra, es la que dirige todas las demás. Pero resulta que la glándula maestra recibe señales de este lugar. Y este lugar lo que le dice es, si hay un peligro paramos y si no hay un peligro avanzamos. Resulta que ese es el lugar que evalúa si podemos seguir en el mundo o podemos no seguir. Entonces, este concepto de separación nos habla de quedar atrapados como en el ego, quedar atrapados en nosotros mismos, en un mundo de aislamiento en donde lo único que importa es ese problema que tuvimos. Entonces, las escuelas espirituales, de muchas maneras, lo que siempre intentaron es disolver esta separación, disolver esta ruptura, volver a unificar y armar nuestro sistema en unidad. Y la ciencia lo que dice es, tienen razón. En realidad lo que nosotros necesitamos es trabajar tanto en nosotros que todos, el sistema nervioso completo, que no es solo este cerebro, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema nervioso complejísimo que en esta charla no corresponde hablarles tanto de lo complejos, lo extraños y lo profundamente fantásticos que somos, sobre todo nuestro sistema nervioso, porque no solo está en nuestro cerebro, está en todo el cuerpo, está en todos los órganos. Y esta parte que habla con ustedes, que es la parte consciente, es esta mínima parte de quienes somos. La mayor parte de nuestra personalidad transcurre en ese mundo inconsciente y subconsciente, a quienes los antiguos normalmente llamaban el alma. Obviamente, todos, si pertenecemos a alguna escuela espiritual, dividimos un poco este concepto en espíritu, alma y cuerpo. Es un concepto bastante antiguo, sin embargo, para la explicación o para entendernos sirve. El espíritu es absolutamente inmutable, omnipresente, omnipotente, pero hay una parte de nosotros que es nuestro proyecto, que es nuestro plan, que es esa parte que todo el tiempo nos está pensando más allá de nosotros. Es esa parte que aunque yo a veces quiera enamorarme, no puedo. Quiero entrar a mi casa y ser amable con todos y termino gritando.
Esa parte que dice, hoy le pongo límite a tal persona y cuando llego ahí me quedo dura. Pero también es esa parte que yo no sé cómo me permite darles una conferencia, esa parte que no sé cómo me ayuda a relacionarme con el mundo, tiene respuestas, me permite elaborar y crear ideas que antes ni siquiera sabía que estaban dentro mío. De alguna manera, este es el punto en común que nosotros, los científicos, encontramos con la espiritualidad y de alguna manera es el punto que la gente de la espiritualidad encontró al unirse a la ciencia a la hora de trabajar en nosotros. Así es como en esta unión, ¿sí?, se encuentra la capacidad o se encuentran las herramientas que nosotros necesitamos para autogestionarnos a nosotros en busca de nuestra salud. Cuando nosotros hablamos de la salud, hablamos de sanar, hablamos de modificar, pero hay un punto que es importante que pertenece a las ciencias antiguas. Las ciencias antiguas no hablaban tanto de sanar, hablaban de volver a la unidad. Todo el tiempo es la vuelta al yo mismo. ¿Sí? No es un avance hacia la salud, es una vuelta a nosotros mismos. Es un concepto que acá en Occidente se perdió. Por algún motivo la traducción llegó como mal armada, mal aspectada, no llegó correctamente esta idea. Entonces es como si todo el tiempo estamos buscando algo y lo que tenemos que hacer no es buscar, sino volver a nosotros. Claro que este volver a nosotros tiene una búsqueda, tiene un camino, pero siempre es la vuelta a aquel que fuimos o aquel que tenemos derecho a ser. La ciencia de alguna manera nos dice exactamente lo mismo. Estar sanos, estar completos, habla de volver a nuestra normotonía, es decir, a ese lugar, a ese punto, a esa frecuencia en donde nosotros estamos conectados con el mundo, nuestro mundo emocional, sensorial, es decir, sensaciones y percepciones, está dispuesto a conectarse, dispuesto a sentir. Y por supuesto, esta disposición a sentir es la que hace que yo además después pueda accionar. Otra de las pautas, de los puntos importantes en común que hay entre la espiritualidad, pero la espiritualidad antigua, ¿sí? Yo soy un poco dura porque vengo de la espiritualidad antigua, de una línea de maestros y de aprender de grandes maestros, es el concepto de las emociones, ¿sí? El mundo de la ciencia dice, sin emociones no sentimos el mundo. Si no sentimos el mundo, entramos en pánico, entramos en miedo, entramos en ansiedad. Sin percepciones, sin sensaciones, no tenemos la capacidad de autoevaluarnos ni de evaluar la realidad y nos desconectamos del mundo y nos enfermamos o entramos en demencia. Resulta que las antiguas escuelas espirituales decían lo mismo. A pesar de que en el mundo New Age hay como un maltrato hacia las emociones, se habla de emociones tóxicas, de emociones peligrosas, de emociones que nos enferman, de emociones que... Resulta que las emociones no nos enferman. Lo que nos enferman son las situaciones o traumas que quedan en nosotros inscriptos a largo plazo. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes no tuvieran miedo a las víboras, caminarían por un lugar con víboras y las pisarían. Si ustedes no pudieran enojarse, ¿sí? Y no estoy diciendo que el enojo sea bueno, estoy diciendo que si no pudieran enojarse, no sabrían que hay algo en ustedes que dice basta. Entonces cada abusador que se cruce en sus vidas va a ser parte de sus vidas porque ustedes no van a poder ponerle un límite. Si ustedes no pudieran ponerse tristes, ¿sí? Si no aprendieran lo que es la tristeza, no podrían evaluar si otro está triste, no podrían ser compasivos, no podrían comprender las emociones de alegría y tristeza fuera del mundo y dentro de su interior. Es decir, que cuando los maestros entran en estados de meditación, en estados de relajación profundo, practican las distintas formas de respiración, que ahora vamos a hablar especialmente de ese tema, para volver a esta normalidad, a este normotono. ¿Sí? En la ciencia le decimos normotonía, normotono, ese tono normal interno, para poder realmente sentir, para poder percibir, para poder estar en unidad hacia afuera y hacia adentro, ¿sí?
Si no logramos eso, nosotros quedamos desconectados. Entonces, este es otro de los grandes puntos en común, que fue horriblemente interpretado, ¿sí? Fue muy tóxicamente tratado, pero que cuando se vuelve a analizar, cuando se vuelve a trabajar, cuando tanto los científicos se preguntan qué es lo que se rompe en una persona, qué es lo que pasa en una persona para que se enferme, ¿sí? Coincide con lo que los antiguos maestros intentaban lograr cuando meditaban profundamente y se conectaban con todo su interior y con todo su exterior y con toda la divinidad, ¿sí? La unidad, la conexión, es la conexión con el todo, la conexión con la tierra, y la tierra tiene incluido todas las emociones de nuestro cuerpo, todas las sensaciones, todas las percepciones. La conexión con el mundo más allá de nosotros también requiere que todas las emociones y las conexiones estén totalmente funcionales, sería la palabra. Y nuevamente estamos en este punto. ¿Por qué razón podrían cortarse las emociones, las percepciones o las sensaciones? Porque muchas veces nos vemos expuestos en el mundo real a situaciones en donde si sentimos, entramos en peligro. Si tenemos miedo, no podemos con la realidad. De alguna manera, este es un sistema adaptativo, sano, útil y coherente. Ustedes dirán, se está contradiciendo, ¿cómo era que está bueno no sentir y está malo no sentir? Resulta que es sano, útil y coherente a corto plazo. Situación real en el mundo real. Imaginen que en este momento alguien les dice, tu novio, tu marido, tu hijo tuvo un accidente, hay que ir al hospital. Si ustedes se dejaran desbordar por las emociones, no podrían asistir, no podrían ayudar. Entonces, anular en ese momento las emociones, apagarlas, no sentir por un ratito, ¿sí? No es que no siento todas las emociones, no voy a sentir todas aquellas que dificultan la posibilidad de acción, pero voy a dejar activas las que sí me permiten resolver lo que debo resolver. Entro en estrés crónico, rápido, ¿sí? Acciono, entro, modifico todas las estructuras de mi sistema nervioso y de mi cerebro para poder accionar. Cuando todo pasa, cuando el evento se termina, ¿sí? Para bien o para mal, yo tengo que volver a sentir, volver a mi mundo, volver a conectarme con todo para existir nuevamente en mi mundo de normalidad. Me puedo tomar unos minutos, me puedo tomar unos días y un poquito de tiempo, de más tiempo también a veces, cuando lo que tenemos que superar es duro. Sin embargo, si yo no conecto o no reconecto este mundo de percepciones, voy a quedar en un estado alterado de conciencia negativo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo quedo desconectado? Se crea lo que en el mundo de la ciencia se llama una mente paralela, una mente sin vida, y lo que en el mundo espiritual se llama el ego. Cuando yo no... Cuando yo no puedo sentir, cuando yo no puedo percibir la realidad y necesito resolver la realidad y no entiendo cómo, mi mente comienza a crear ideas que son solo ideas mentales, ¿sí? Ideas como, si siempre soy súper buena, todos me van a querer. Si hago todo lo que todos quieren, nadie me va a rechazar. Si dejo que el otro me golpee o me maltrate, nunca me voy a quedar sola. Son ideas que son habituales en el mundo normal. Digo habituales porque cuando uno hace asistencia o es terapeuta, las encuentra todo el tiempo. Son habituales, son ideas del ego, son construcciones que están desconectadas de la percepción del mundo real. Y este es otro de los puntos en donde la ciencia coincide con la espiritualidad, en donde uno de los grandes trabajos a hacer es disolver este ego, disolver esta construcción mental que funciona en un lugar que puede creer cualquier barbaridad, puede creer cualquier cosa, puede fantasear ideas que pueden estar totalmente disociadas del mundo real, ¿sí? Y para poder desarmar este ego necesitamos reconstruir nuestras percepciones, nuestro mundo emocional, nuestro mundo sensorial. Y con la reconstrucción del mundo sensorial también reconstruimos estas acciones que se anulan por no tener estas emociones. Entonces volvemos al punto original. ¿Cómo empezamos a hablar, sobre todo para aquellos que entraron tarde?
¿Qué es lo que encontró la ciencia cuando buscó en cerebros de grandes maestros como algo extraordinario? ¿Sí? ¿Qué se encontró en la cabeza de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Qué se encontró en Krishnamurti? ¿Qué se encontró en el Dalai Lama? ¿Qué se encontró en grandes meditadores? ¿Sí? Obviamente cuando estaban meditando o estaban ejerciendo ciertas técnicas es otra cosa, pero en el funcionamiento general de ese cerebro lo que se encontró es que simplemente eran funcionales. Sus cerebros no estaban bloqueados, estaban completos. Eran aquello para lo cual habían sido diseñados para ser. En cambio, aquellos que no tienen compasión, que son violentos, que no pueden ejercer el amor incondicional, que no pueden ayudar a otros cuando es necesario, o que no ven la realidad y pasan simplemente por el mundo sin darse cuenta de nada, estas personas lo que tienen son estas zonas de las que ya hablamos disfuncionales, es decir, que por distintos eventos o motivos tuvieron que anular parte de su sistema. Lamentablemente acá la ciencia increíblemente quizás le agregó algo, pero también coincide nuevamente con el mundo espiritual. La ciencia encontró que lamentablemente muchos de estos mecanismos de respuesta en realidad son genéticos. Y saben que los antiguos lo sabían. Los chamanes hablan de nuestros ancestros, de aquellos que traemos de la familia, para bien y para mal. Es decir, las cualidades, los dones, esta capacidad de adaptarnos o de comprender el mundo, nosotros lo traemos de millones de años de evolución, pero también de las últimas 7 generaciones de ancestros que nos precedieron. Y la ciencia, de alguna manera, nos dice lo mismo. La ciencia nos dice, tus genes son producto de millones de años de evolución, pero también, y sobre todas las cosas, lo que más nos afecta son las últimas generaciones que nos precedieron, porque ellas son las responsables de que ciertos genes estén manifestados o no estén manifestados. Y adivinen qué, estos genes manifestados pueden cambiar. La ciencia descubrió que nuestros genes más o menos coinciden en todos los seres humanos, porque somos de la misma raza en distintas etnias. Es decir, somos un solo tipo de humanos en el planeta. Obviamente tenemos mutaciones y transformaciones acorde al alimento, acorde al clima en el que vivimos por millones de años, acorde a la tierra donde habitamos. Entonces algunos somos más negros, más rubios, más altos, más bajos. Son adaptaciones. Pero resulta que estas adaptaciones tienen genes manifestados o no, ¿sí? Somos como somos justamente por las manifestaciones. Y resulta que a veces la forma de relacionarnos con el mundo, la forma de ver la realidad, la forma de tener más o menos activos nuestros sistemas defensivos, como la depresión, que no deja de ser, además de una enfermedad a la que llamamos enfermedad, en realidad un sistema defensivo de ocultamiento. Es decir, mientras me mantenga oculto, mientras no tenga muchos impulsos, mientras no transpire, mientras nadie me huela, no voy a morir. De eso se trata una depresión básica, aunque hay muchas clases de depresión. Esa es una, ¿sí? Entonces, estos sistemas defensivos vienen y, como les decía, se pueden transformar, se pueden movilizar durante la vida. Y una de las cosas que más moviliza, no son cosas, son eventos que más movilizan, son los alimentos, con lo cual las personas que cambian nuestras dietas o que cambian sus dietas están muy acertados. Nuestra capacidad de resolver los eventos. Cada vez que resolvemos y entramos en resiliencia y nos pasa algo y seguimos adelante y hay un evento que quizás nos bloquea y nos transforma, pero volvemos a seguir adelante, también nos transformamos y nos volvemos inmunológicamente muy fuertes. Nos volvemos capaces de estar todo el tiempo en unidad sin que estos bloqueos se activen. Por otro lado, uno de los eventos que más modifica nuestros lectores genéticos son estos traumas complejos, traumas ocultos, traumas simples. Yo no voy a hablar de trauma acá porque no viene al día, no es parte de esta charla, pero estos traumas hacen que una parte de nosotros deje de sentir, deje de percibir, transforma la estructura concreta de nuestro sistema nervioso,
tanto en los lóbulos cerebrales, en el funcionamiento, en las redes neuronales, como en los neurotransmisores que circulan por nuestro sistema. Y lo que hace es que el estrés se active o se desactive por demás, hace que siempre estemos en alerta, hace que todo el tiempo estemos en lucha, en huida, en ocultamiento, y entonces, mientras estemos luchando y huyendo, no podemos conectar nuestra plena conexión o unidad con la realidad. Ahora, vamos al tema que estaba anunciado específicamente para aquellos que entraron desde la fundación, ¿sí? El tema de hoy se llama respiraciones y sus usos terapéuticos. Resulta que las respiraciones fue uno de los puntos más investigados por la ciencia. No hay muchas publicaciones de esto porque obviamente las empresas que pagan por estas investigaciones no lo hacen para que aprendamos a respirar, ni para que seas un mejor terapeuta, ni una mejor profesora de yoga, ni te pongas a respirar amorosamente en tu balcón. Los que estaban buscando era cómo funcionamos, obviamente para crear medicamentos, o cómo funcionamos para vendernos algo, para crear la neuroeconomía, ¿sí? Y utilizar esto con algún fin determinado o para hacer un producto vendible. Pero resulta que, por suerte, los que participamos de las investigaciones o los que fuimos de nuestro grupo científico, que éramos analistas científicos, tuvimos acceso a todos estos papers y a todas estas investigaciones que se hicieron en todo el mundo, en distintas culturas y con distintos fines. Y resulta que las respiraciones resultaron ser el más grande y más claro idioma para hablar con nuestro inconsciente. Para hablar de respiraciones voy a tener que contarles qué es el inconsciente, porque si no, no van a entender de qué estamos hablando y por qué tantas escuelas espirituales utilizan estas respiraciones o las respiraciones en general. Nosotros tenemos un sistema nervioso muy complejo. No se los voy a describir entero cuando estamos una hora, pero sí les voy a describir qué es la mente, ¿sí? Nosotros tenemos una mente básicamente dividida en tres partes. La mente consciente, que es la que ahora les está hablando, y es un poco la que ustedes utilizan para escucharme. Pero no es verdad, porque me están escuchando con todas sus mentes. La consciente es la que me está prestando atención. Esa representa más o menos el 5% de mi mente. Es decir, que esta, a la que nosotros le damos tanta importancia, tanto poder, tanta como, no sé, creemos que es la que dirige nuestra vida, en realidad representa el 5% de nuestra mente. Resulta que hay un 45, un 50, y lo digo así porque hay discusiones, que es la subconsciente. La mente subconsciente tiene todo aquello que aprendemos desde que estamos en la panza de nuestras mamás. El momento en que el óvulo y el esperma se fecundan, nos instalamos ahí en el útero de nuestras mamás e instantáneamente comenzamos a recibir neurotransmisores y estímulos, porque nuestra mamá es la encargada de prepararnos al territorio en el que vamos a vivir. Cada estímulo, cada neurotransmisor, todo eso que pasa por el cordón, nos prepara para el territorio, porque no es lo mismo vivir en Argentina que vivir en Alaska, que vivir en medio de Australia. Hoy, por supuesto, en el último mitad de milenio, este último tiempo es algo muy extraordinario porque la humanidad se está convirtiendo en una sola. Y tenemos acceso a la información, tenemos acceso a muchos datos, tenemos freezers, heladeras, alimentos todo el año. Pero piensen, chicos, que eso está pasando en los últimos 50 años. Antes de la existencia de las heladeras, que es de la época de nuestros padres, o por lo menos de los míos, y de nuestros abuelos, había que comer lo que estaba en la temporada, había que comer comida seca o comida contenida en frascos con vinagres, con salitres, conservada de alguna manera, y estábamos totalmente condicionados al medio, al clima, a la tierra, a los tiempos, ¿sí? Y eso nos convertía en personas muy distintas de las que somos hoy. Sin embargo, eso no hace que los territorios sean particulares. El tipo de familia, si hay violencia, si no la hay, si estoy bien alimentado, si recibo suficiente agua, si mamá está muy ocupada o puede descansar, cuánta glucosa puede comer, todo eso habla de prepararme para mi territorio. Y desde ahí
comienzo a aprender. La mayor parte de nuestros conocimientos son implícitos, quiere decir que entran sin palabras. Recién después de los 8 años, nuestro conocimiento empieza a ser más explícito, quiere decir con palabras y a través de enseñanzas. Pero antes de eso, va directamente al subconsciente sin filtro. ¿Sí? Entonces, toda esa acumulación de conocimientos está dentro nuestro, todo el tiempo hablando, haciendo, acomodando, organizándose, aunque yo no la vea. Y después tengo el inconsciente. El inconsciente, que según la ciencia representa del 45 al 50% de nuestra mente, es todo lo que traemos antes de nacer. Es decir, la memoria genética, millones de millones de millones de años de mente acumulada en nuestros genes, en nuestra columna vertebral, ya que esta es una charla en la fundación, nuestra columna vertebral tiene todo lo que es todo el sistema nervioso, todo el sistema neurológico, ahí circula la Kundalini, ahí circulan todos nuestros archivos akáshicos directamente asociados a nuestros genes, ¿sí? La columna es aquella que se conecta todo el tiempo con el mundo, con el entorno, con el universo. Ahí llegan los mensajes, se elaboran y se contienen, ¿sí? Entonces, ese lugar que es trascendental es parte de nuestro inconsciente. Ese inconsciente nos piensa todo el tiempo. Y ahí hay programas, ¿sí? Programas ancestrales. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso voluntario, ya viene de fábrica. Nosotros podemos digerir con un sistema que viene de fábrica. Nosotros nos sentimos como queremos, sentimos como podemos. No nos relacionamos como queremos, nos relacionamos como nuestro sistema nervioso es capaz o nos permite hacerlo. Después, por supuesto, está nuestra voluntad de acción, este libre albedrío, esta acción. Pero piensen cuán importante es esta parte que todo el tiempo está dentro nuestro, pensándonos, resolviendo la realidad y haciéndonos accionar muchas veces más allá de nuestra voluntad. Y resulta que este inconsciente, esta parte donde están todos los programas relacionados con las enfermedades, todos los programas asociados a la adaptación al medio ambiente, el programa de estrés, el programa que nos permite adaptarnos al frío, al calor, a los distintos alimentos, el programa que nos adapta a una sequía, que adapta nuestra cabeza cuando tenemos que concentrarnos en un examen, o queremos salir a correr, o queremos relajarnos, y queremos simplemente descansar para que todo el sistema se limpie, se purifique y haga lo que tiene que hacer, está en este inconsciente. Y resulta que todas las escuelas antiguas practicaban respiraciones con el fin de hablarle al alma, de hablarle a nuestro inconsciente. El alma no es solo el inconsciente, sino que también incluye la mente subconsciente. Toda esa parte de nosotros que nos construye, que se manifiesta todo el tiempo, sí, que nos dice quiénes somos, más allá del razonamiento. Les voy a dar un ejemplo de alguna respiración que todos seguro conocen y todos practicaron, ¿sí? Pero ¿qué es lo que la ciencia dice de esa respiración? La respiración circular es la más común de todas, la más simple. Es esa en la que inhalamos en el mismo tiempo que exhalamos. Por ejemplo, inhalo en 4 tiempos y exhalo en 4 tiempos. Cuando yo respiro de esta manera, ¿sí? Lo que estoy haciendo es normalizando o regulando el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está directamente relacionado con el estrés, con subir y bajar el estrés. Está relacionado con llevar los recursos a los distintos lugares de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos que correr un colectivo, ¿sí? Y tenemos que mandar la sangre a nuestras piernas para poder correr, sangre que sale generalmente del sistema digestivo para ir a los músculos y después es de vuelta al sistema digestivo cuando nos subimos al colectivo, quiere decir esa distribución de recursos la dirige el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso es el que nos activa, nos desactiva, es el que hace que de día estemos más atentos y que de noche todo el sistema limpie, purifique, saque toxinas y limpie nuestras intoxicaciones internas. Por eso en casi todas las escuelas, Qigong, Tai Chi, Yoga, Kundalini, Tantra,
siempre se practica esta respiración, porque una de las grandes metas es que el sistema nervioso autónomo esté en equilibrio para que lo que hacemos, los tiempos de descanso estén en equilibrio, sean perfectos, para que el tiempo de acción y el tiempo de limpieza y reparación sean perfectos. Seguramente si están en esta conferencia es porque saben o tienen conciencia del efecto de la intoxicación dentro de nosotros, de los efectos del veneno dentro de nosotros. Pero la mayor parte del veneno no viene de afuera. Sí, yo sé, yo soy ecologista extrema, sé de agroquímicos, sé de venenos en la tierra, sé de venenos en los alimentos, por supuesto que eso está ahí, pero resulta que lo que descubre la ciencia y que coincide con lo que los maestros decían, que los maestros hablaban todo el tiempo del ego, ¿sí? Por supuesto una buena dieta, pero el ego, respira, limpia esas ideas, porque cada vez que nosotros tenemos un impulso y lo frustramos, tenemos una acción donde se disocia la mente consciente con la inconsciente. Mientras la inconsciente está estresadísima, queriendo correr, la consciente se dice, a mí no me pasa nada. Todos esos neurotransmisores, todo eso que estamos produciendo y no utilizamos, se convierte en veneno dentro de nosotros producido por nuestro propio cuerpo. ¿Sí? La intoxicación no viene solo de afuera, viene en gran parte de adentro. Y manejar bien esta respiración es una puerta a permitir que el sistema parasimpático, ¿sí?, se accione, porque una vez que está accionado, el sistema de limpieza y reparación tiene tiempo de poder trabajar. Derivada de esta respiración, nosotros podemos activar por demás el sistema parasimpático. Por ejemplo, en una respiración en donde inhalamos en 4, exhalamos en 6. Inhalamos en 4, exhalamos en 6. Y después, si quieren mantener esta limpieza, pueden inhalar en 4, exhalar en 7. Inhalar en 4, exhalar en 8. Y así, a medida que van estirando la exhalación, lo que les va a pasar es que el sistema parasimpático, o mejor dicho, el inconsciente, interpreta que estamos realmente en un estado de relajación profunda. Y le dice el parasimpático, no estamos peleando, no estamos luchando, no hay un enemigo cerca, estamos pudiendo descansar, así que vamos a hacer toda la tarea del hogar pendiente. Esta tarea del hogar, entre otras cosas, es desintoxicarnos y es que el sistema inmunológico limpie todo aquello que está dentro de nosotros envenenándonos, como bacterias, virus, hongos, y que no deberían estar ahí, ¿sí? Pues nosotros convivimos con ciertas bacterias, pero hay otras con las que no debemos convivir y no tienen que estar dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, esta capacidad de discernimiento, esta capacidad de esto es bueno, esto es malo, esto va para afuera, esto se queda con nosotros, requiere que este sistema esté funcionando la suficiente cantidad de horas en el día. Pero no de más, no de más. Porque si tenemos demasiado activo el sistema parasimpático, comenzamos como a hibernar, ¿sí? Y cuando hibernamos, el sistema cognitivo y el sistema que nos hace planificar el futuro, tener ideas, estar felices, si vamos para adelante, o reírnos de las cosas, resulta que se desactiva. Entonces, nosotros cuando vemos que estamos decayendo, que no podemos concentrarnos en un examen, que no podemos como sentir que el mundo tiene un futuro, que en este momento, con este acontecimiento mundial que estamos todos viviendo, en donde un millón, miren qué exagerado, un montón de nuestros impulsos se está bloqueando. Es, bueno, yo quiero, pero no se puede. Yo quisiera, pero no se puede. ¿Y saben cuáles son los impulsos más fuertes que se está bloqueando? Nosotros tenemos instintivamente, naturalmente, la necesidad de leer los rostros para poder entender el territorio. De hecho, tenemos un montón de sistemas biológicos reales dentro de nuestro cerebro, cuya función es leer caras, gestos, posturas, aunque nunca pase por la conciencia. Solamente la lectura visual de los ojos tiene 6 sistemas distintos dentro de nuestro cerebro. Muchos de esos nunca pasan por la conciencia, sino que nos van diciendo si cada persona con la que nos cruzamos es parte de nuestro territorio, es peligrosa o no lo es. De hecho, no solo lee los ojos, lee los gestos, la boca, la postura de los hombros, la postura del cuello, y nos va diciendo quién es el otro. Hoy, con los barbijos que usamos y con esta postura de estar mirando todo el tiempo el piso,
como si tuviéramos que estar pisando el virus con los pies, o como si pudiéramos contagiarlos con la mirada, estamos anulando esta capacidad de lectura. Y lo que nos produce es como una sensación de no quiero nada, de no me llama nada, nada me llama la atención, no tengo voluntad, no tengo ganas, y es porque lo que leemos es, no entiendo el territorio, por lo tanto me quedo quieto hasta que haya una señal que me diga por dónde caminar. ¿Sí? Cuando esto nos pasa, hay una respiración que hace justo lo contrario a la anterior de la que hablamos, que es activar el sistema parasimpático, es decir, levantar, estar contentos. Esta respiración se hace de esta manera. No se estira, la lógica sería estiremos la inhalación y hagamos una exhalación cortita. No, esta respiración requiere un poco de velocidad y se hace de esta manera. Inhalo un poco más rápido de lo normal. O sea, si siempre inhalo en 4 tiempos, bueno, voy a inhalar en 2. Pero exhalo rápido. ¿Sí? Acorto la exhalación. Cuando yo inhalo, pero acorto la exhalación, puedo hacerlo por nariz o puedo hacerlo por boca. Lo que pasa es que por boca sale más rápido y es más cómodo. Lo que nos pasa es que en nuestro cerebro se activan distintos sistemas. Uno de los sistemas es que se llena la pineal de testosterona. Y la testosterona en la pineal, lo voy a decir al revés para que se entienda, produce que podamos enfocar hacia adelante la meta. Otra cosa que se produce es que en un lugar llamado la vénula, que está abajo de la pineal, ¿sí?, se activen sistemas que nos dicen, no importa si hay peligro o no, el territorio nos espera. ¿Sí? Esta es una combinación entre testosterona y serotonina y glucocorticoides. ¿Sí? Es una combinación alquímica un poco rara que todavía está siendo investigada. No es que sepamos todo del cerebro, pero sí sabemos que se activa, porque este lugar, esa vénula, ese secretario que tiene la pineal, y otra vez la pineal es una de las glándulas más trabajadas casi en el mundo espiritual, aunque en realidad deberíamos trabajarlas todas, porque todas son importantísimas. Esta parte todo el tiempo nos está diciendo, avanzo o no avanzo, voy o no voy, puedo o no puedo. Y esto está directamente asociado al estrés y a la voluntad de vivir. ¿Sí? Esta voluntad de vivir se puede accionar con esta respiración. ¿Sí? Esta respiración tiene muchas variantes, más veloces, más rápidas, menos rápidas, y como seguramente todos vimos Rocky, ¿sí? Y yo sé que acá hay muchas mujeres y quizás algunas no Rocky, pero sí quizás vieron alguna película de boxeadores, vieron que en el ring los boxeadores hacen esto. Es porque se preparan a ir hacia adelante en una lucha. Y esto nos permite avanzar a pesar del miedo. Y por supuesto la mayoría acá no es boxeador ni quiere serlo, pero a veces tenemos luchas como tengo que ir a trabajar, tengo que enfrentar a un jefe, este examen me da miedo, tengo que hablar con mi pareja porque hay algo que no me gusta, le tengo que poner un límite a mi hijo que siempre me está pasando por arriba, necesito vender mi casa, necesito renunciar a este trabajo, necesito ir a buscar trabajo. O sea, tenemos nuestras propias luchas, las luchas del 2020, o sea, no tenemos las luchas de la Edad Media, tenemos las nuestras. No dejan de ser pequeñas luchas que necesitan a veces que hackeemos este inconsciente y lo ayudemos sin tanto razonamiento. Y esto es importante. Las respiraciones hackean la mente racional. Si la palabra hacker en el mundo espiritual a nadie le gusta, pero de eso se trata, chicos. Se trata de intervenir más allá de la mente racional, más allá del pensamiento. Entonces, como estamos en un momento complicado y me está avisando que se me va a acabar el tiempo en cualquier momento, de hecho ya me avisó que nos daban 20 minutos más para seguir la conferencia, yo les voy a enseñar 2 respiraciones muy útiles para este momento. Estamos pasando un momento de la humanidad complejo, ¿sí? No solo por este encierro, y yo no voy a discutir por qué o no, si está bien o está mal, la única realidad es que estamos encerrados. Entonces, este encierro requiere levantar nuestro sistema direccional. Entonces, para levantar el sistema direccional, yo les sugiero esta respiración que acabamos de ver, ¿sí? Esta
respiración que nosotros decimos de cañón, en donde ustedes simplemente van a sentir, y es muy importante esto, chicos. En las escuelas de yoga, en las escuelas de Kundalini, yo tengo 2 títulos de maestra de yoga, en la meditación, no manejamos mucho la intención, pero en el mundo terapéutico, o cuando ustedes están con un maestro y quiere ayudarlos o quiere asistirlos, sí se maneja la intención, que es colocar, ¿sí?, acá en el mundo de la visión, en la mente consciente, cuál es el punto que queremos trabajar. Porque desde la neurociencia, manejar la intención significa colocar la red vigente, es decir, la red neuronal que quiero activar en acción. Entonces, siempre hay que colocar la red neuronal que yo quiero trabajar, porque si respiro al azar, me va a pasar que quizás no accione, porque no le estoy dando ninguna directiva a mi sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes se sienten como cansados, como inactivos, como no puedo concentrarme, cierren los ojos y coloquen la no concentración, la sensación de inactividad o esa acción que les da miedo o esa acción que no pueden realizar. Cierren sus ojos y respiren con esta respiración. Esta respiración se hace con la caja, es decir, que se estiran las costillas, ¿sí? Es como si las costillas pudieran ensancharse y cerrarse, ¿sí? Se ensanchan, se abren. No se hace con la panza. La panza queda involucrada, digo la panza abajo, la zona del ombligo, ¿sí? Queda involucrada la respiración, pero no se hace especialmente con ese lugar. Se hace con toda la caja, porque en la caja está nuestro hígado, nuestro vasopáncreas, acá tenemos la tiroides, está toda aquella zona que distribuye los recursos de la glucosa y de la insulina. Quiere decir que tenemos que activar esta parte de nosotros, que es el distribuidor de recursos, es decir, la glucosa y las grasas. Por eso se respira con la parte de costillas. Otra respiración importantísima que deberían tener es una que realmente les baje el estrés, porque esta situación nos va subiendo el umbral del estrés, pero al mismo tiempo nos deprime. ¿Sí? Somos como esa persona que está sentada en una silla esperando un examen, pero no puede moverse y quiere escapar y se queda, y quiere escapar y se queda. Bueno, estamos así, como quiero y no debo, quiero y no puedo, pienso pero no pienso, me digo y me contradigo. Entonces, tenemos que bajar el estrés a la ansiedad. Si queremos bajar el estrés a la ansiedad, hay una respiración que no es fácil de hacer, pero es muy, muy efectiva. Traten de hacerla conmigo para entender cómo funciona. Piensen en un bebé. ¿Vieron los nenes de 4 o 5 años que lloran, 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 lloran y cuando paran de llorar hacen este gesto? Y suben los hombritos. Bueno, resulta que ese movimiento de hombros produce un movimiento en esta zona donde se masajea y se activa la tiroides y la paratiroides. La tiroides es la encargada de dar la orden de distribuir los recursos. Es el puente de la pineal hacia el resto. Esas 2 glándulas son el puente de la pineal al resto de nuestras glándulas, ¿sí? Entonces, cuando uno le da señales directamente a la pineal, necesita mover, perdón, a la pineal no, a la tiroides, necesita mover la zona de la tiroides, hay que mover acá. Y resulta que lo que se descubrió es que cuando uno hace esa respiración, cuando los niños hacen esa respiración, lo que están haciendo es activando la tiroides y activando este portal que va a la pineal para decirle, estamos bien, no hay peligro, ya entiendo lo que está pasando, necesito relajarme. Esa sensación, esa necesidad de relajación, la produce esta respiración. Entonces, si ustedes necesitan como sentir que entienden lo que está pasando, lo entiendan en el mundo real o no, chicos, porque uno no siempre entiende. De hecho, muchas veces no entendemos nada de lo que está pasando. No solo ahora, a veces estamos frente a un divorcio, estamos frente a un despido, viene la pareja y me dice, no sos vos, soy yo, me voy a ir a Tailandia y yo no entiendo nada. Nos pasa tantas veces que no entendemos nada, ¿sí? Que tenemos que aceptar lo que está pasando. Y aceptar no digo resignar, digo, por lo menos no entrar en alerta, no entrar en pánico, porque cuanto más en alerta estemos, menos vamos a entender
porque el cerebro se bloquea. Entonces, esta respiración nos permite drenar serotonina en la tiroides, en la paratiroides y en esa zona que se llama vénula que está debajo de la pineal. Y lo hacemos de esta manera. Fíjense cómo se mueven los hombros. Y otra vez, mi sugerencia es que no lo hagan al azar. Lo pueden hacer al azar, nadie les va a decir que no, no va a estar mal. Pero si ustedes cierran los ojos y se concentran en aquello que quieren relajar, en esa sensación, ni siquiera tiene que ser un evento o un acto, a veces simplemente una sensación. Conéctense con la emoción, conéctense con esa sensación y simplemente respiren de esa manera. Así que tarea del hogar es practicar estas respiraciones. Esta conferencia mañana se sube a YouTube y va a estar anunciada, ¿sí? Y además, el que quiera la copia, yo la guardo en mi computadora. Se está grabando, espero que se esté grabando bien. Y si no, la fundación la graba. A ver, otra de las respiraciones que quería darles tiene que ver con dormir bien, chicos. Una de las cosas que descubrió la ciencia es que si no dormimos bien, todo funciona mal. ¿Quién no lo sabe? A ver, ¿quién no estuvo 2 o 3 días sin dormir y después no podemos ni pensar? Resulta que la melatonina es una de las hormonas más importantes a la hora de armonizar nuestros ciclos internos, ¿sí? Nuestros ciclos tienen que estar funcionando siempre. Solo necesitamos poder dormir, poder parar el sistema para dormir. Para drenar melatonina dentro de nuestro circuito, hay una respiración que tiene una virtud, que es desenchufar los programas de estrés. Literalmente, sácate, los desenchufa. Porque cuando yo estoy estresadísimo, lo que me suele pasar es que no me duermo. A ver, cuando estamos con la cabeza así, no dormimos. Y si dormimos, dormimos agotados y pensando. Por lo tanto, hay que desenchufar el programa de estrés asociado a un evento. El evento no se puede desenchufar. El evento es neutro, el evento está ahí. Yo tengo que quitarle ese poder que tiene sobre mí, bajando el estrés, ¿sí? La respiración para desenchufar el programa de estrés se hace de esta manera. Traten de hacerla conmigo. Vamos a inhalar normal. Vamos a exhalar normal. Y ahora vuelvan a exhalar. Y retengan el aire. No respiren. No respiren. Ahora inhalen. ¿Sí? Yo los voy a desafiar ahora en este ratito que todavía tenemos a hacer 3 veces esta respiración. Yo los voy a guiar con números, ¿sí? Esta respiración en general no se hace con números, sino se hace cada uno al propio ritmo. Pero quiero que sientan cómo se apaga el ruido dentro de sus cabezas. Vamos todos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar a nuestro ritmo. Ahora vamos a exhalar normalmente. Exhalen ahora otra vez por boca. Y retengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalen. Exhalen. Exhalen por boca. Retengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalen. Exhalen. Exhalan por boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalamos. Abran los ojos y escuchen el silencio dentro de sus cabezas. Escuchen lo que se siente, ¿sí? Imagínense ahora hacer esta respiración a la noche cuando se van a dormir. Agarran y dicen, sensación de ansiedad.
sensación de miedo, sensación de cabeza loca pensando cualquier cosa. Es decir, intención, coloquen una idea, lo piensan 1, 2, 3 segundos y comienzan a respirar así, 3 o 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, no mucho más. ¿Y saben por qué les digo no mucho más? Porque cuando uno desenchufa programas de estrés, ¿sí? Cuando uno ¡trac! Le quita estos programas de estrés al cerebro, el cerebro empieza a resolver cosas pendientes. Y ahí empezamos a recordar demasiadas cosas, empiezan a venir dentro nuestros recuerdos, cosas que dejamos sin resolver. Entonces, no lo hagan 20 minutos y no lo hagan 40 veces. 6, 7 veces solamente para desenchufar ese estrés. La razón por la que esta respiración funciona es absolutamente extraña. Resulta que funciona porque cada vez que nosotros no respiramos, nuestro tronco cerebral, nuestro cerebelo, nuestras partes ancestrales del sistema nervioso creen que estamos muriendo ahogados. Y morir ahogados es una de las cosas más aterradoras para el cerebro, porque el cerebro y el sistema sabe que sin aire no duramos más de 3-4 minutos, lo sabe. Por lo tanto, esto de dejar de respirar, que es una respiración muy amorosa y nos sentimos relajados, en realidad le produce miedo al cerebro, aunque no lo crean. Yo les doy la explicación, porque se siente hermoso, pero en realidad el cerebro se asusta y empieza a desconectar el estrés. Esto es importante de entender, porque en el mundo de la antigua espiritualidad no se es totalmente positivista, o sea, no es todo amoroso, todo divino. Se juega con los miedos, se juega con la sombra y la luz, se juega con la recuperación de los miedos para tener nuestros talentos. El ejemplo de esto es la historia de Buda. Para quien conoce la historia de Buda, Buda era un rey, un emperador, y decidió escapar de ese lugar hermoso, cuidadísimo, totalmente suave en el que vivía, y experimentar el mundo real. Y experimentó el dolor, experimentó todos los aspectos del dolor, de la pobreza, y se iluminó. Porque a pesar de todo lo que experimentó, su mente jamás perdió la unidad con sus propias emociones y con las emociones del entorno. Nunca perdió esa posibilidad de dar respuesta, cuya respuesta a veces es no podés hacer nada. Dar respuesta es simplemente tener una conclusión, ¿sí? Él nunca perdió la capacidad de concluir, de ayudar o no ayudar, ¿sí? De tener la sabiduría para accionar cuando es necesario, de no accionar cuando no es necesario y de reconocer la diferencia entre estas acciones. Bueno, resulta que las respiraciones son hackeos directos al inconsciente que nos permiten accionar, relajar, intervenir el sistema nervioso, activar y desactivar todas y cada una de las glándulas de nuestro cuerpo. Hay respiraciones para activar la pineal, desactivar la pineal, pero no solo activarla con testosterona, activarla con serotonina, activarla con dopamina, porque la pineal no es que se activa o se desactiva, chicos. Si agrandáramos la pineal, tendríamos un problema muy grave que es creceríamos indefinidamente, mediríamos 5 metros, ¿sí? La pineal no se activa desde el tamaño, se activa desde la libertad de acción, desde la limpieza de acción. Las suprarrenales son nuestras hormonas de lucha, de huida, de pelea, de estrés. Sin embargo, si están mal accionadas, si se paralizan, morimos. Y si se sobreaccionan, morimos de un infarto. O sea, nuestras glándulas sexuales no solamente están hechas para tener niños, también se involucran en el reconocimiento del territorio, en la acción que tenemos sobre los demás, en la unión de nuestros grupos. El hígado, el páncreas, el vaso, la timo, todas y cada una de nuestras glándulas y nuestros sistemas interviene en esta unidad para relacionarnos con el mundo. Y resulta que las respiraciones son una puerta para accionar en forma directa en esos lugares, incluso puenteando los traumas. Las personas que tienen su sistema traumatizado, que están mal, pueden trabajar en ellos con respiraciones mientras se van destraumatizando y van recuperando su normotonía según la ciencia y su unidad según las escuelas espirituales. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Fue un placer absoluto tener 80 personas en este auditorio. Fuimos
un montón de personas. Yo los voy a invitar a todos los que quieran. La Fundación habilitó un espacio para dar un pequeño seminario de 4 clases nada más sobre las respiraciones y sus usos terapéuticos, ¿sí? Esto es una ciencia en sí misma, en donde lo que yo suelo enseñar es no solo la respiración, sino terapéuticamente cómo usarlas. Les explico un poco qué es el estrés, qué es un trauma, qué es el sistema nervioso simpático, qué significa la pineal, por qué actuamos en las suprarrenales, por qué y cómo debemos trabajar en nuestras tiroides, ¿sí? Y de alguna manera aprendemos a hacer esas respiraciones y aprendemos a respirar. Es un seminario que yo jamás hubiese dado online, porque realmente se debe dar en forma personal, pero bueno, este mundo nos pide que hagamos lo que podemos. Así que bueno, quedan invitadísimos los que quieran ser partes de este taller, nada más que de 4 clases, se comunican conmigo o directamente a la Fundación. Yo acá abajo les voy a dejar mi celular, que es lo más rápido. ¿Sí? Ese es mi celular, espero haberlo escrito bien. No, lo escribí mal, perdonen, está mal escrito, me pasa por escribir rápido. Más 54 9 11 59 66 61 20. Ahora sí, el segundo número es mi celular. Los que quieran comunicarse conmigo se comunican a mi celular y si no se comunican con la Fundación. Si no, fue un placer y espero haber aportado un poquitito sobre espiritualidad y neurociencia y un poquitito sobre la importancia que tiene saber respirar y no simplemente respirar, saber utilizar esta herramienta que son las respiraciones en forma realmente coherente y contribuyendo a nuestra salud. Un beso a todos, soy Ana Paz, la fundadora de BioNeurovida, en este espacio cedido por la Fundación Columbia. Un beso a todos, nos vemos y se nos está pasando Zoom. Chau a todos, chau a mis alumnos que presenciaron, chau a todos los que estuvieron acá. Gracias. Los quiero a todos. Chau. Chau, Oli, gracias. Beso, Ana.